¿Qué tal están? El humanismo vitalista de Johann Peter Eckermann, El arte de vivir con Goethe. Hay autores cuya grandeza no se mide por el número de sus libros, sino por la intensidad con que comprendieron la vida. Johann Peter Eckermann pertenece a esa estirpe. Su nombre quedaría en la penumbra si no fuera por un libro excepcional que lo inmortalizó. Conversaciones con Goethe en los últimos años de su vida, publicado entre 1836 y 1848. Pero reducir a Eckermann al papel de simple secretario o discípulo de Goethe sería un error. En sus páginas late una auténtica filosofía de la existencia, una forma de humanismo vitalista que busca conciliar el pensamiento, la sensibilidad y la acción, y que puede entenderse como una de las expresiones más refinadas del espíritu humanista europeo del siglo XIX. Eckermann no fue un filósofo en el sentido académico del término, no elaboró sistemas ni fundó escuelas, fue un hombre de letras, un poeta, un observador profundo de la naturaleza humana. Su filosofía se expresa más en la forma de una vida atenta, reflexiva y cultivada que en tratados teóricos. Su humanismo vitalista, además, surge del contacto con Goethe, pero no es simple imitación, es la asimilación personal de una visión del mundo centrada en la dignidad del hombre, en la unidad entre pensamiento y vida y también en la celebración de la existencia como una forma de arte. Y esto es realmente lo que hace muy interesante su filosofía. Además, entiende la amistad como algo filosófico. Para entender a Eckermann hay que comprender primero la relación que mantuvo con Goethe. Cuando el joven Eckermann, autodidacta y de origen modesto, escribió en 1823 a Goethe para enviarle el manuscrito Contribuciones a la poesía, no podía imaginar que aquel gesto abriría una de las amistades más fecundas de la historia intelectual europea. Goethe, ya septuagenario, reconoció en él una mente afín, sensible y receptiva. Lo invitó a Weimar y lo convirtió en su colaborador y confidente. Durante los últimos 9 años de vida del poeta, Eckermann fue su interlocutor cotidiano, su testigo y también su cronista. Pero esa amistad no fue una relación de dependencia ni de servilismo. Eckermann supo escuchar, preguntar y anotar, pero también meditar y extraer de aquellas conversaciones una sabiduría propia. El libro que escribió y que se considera con justicia una especie de evangelio goetiano no es solo un registro de palabras ajenas, es una construcción literaria y filosófica en la que la voz de Goethe se entrelaza con la mirada de Eckermann. El discípulo transforma la conversación en arte y el diálogo en una forma de conocimiento. Además, también allí radica el núcleo de su humanismo, en la creencia de que el saber más alto no se impone ni se enseña, sino que se comparte sobre todo. La filosofía se convierte de esta forma en diálogo, en comunión espiritual y en una búsqueda conjunta del sentido de la vida. En este aspecto, Eckermann se aproxima a la tradición socrática y a la idea renacentista del humanista conversador, aquel que aprende mientras habla y que convierte la palabra en instrumento de autoconocimiento. En este aspecto, pues hay que decir que realmente una filosofía de la vida se entiende en movimiento y el humanismo vitalista de Eckermann puede resumirse en una idea. La vida es movimiento, formación y crecimiento interior. Esta noción, además, procede de Goethe, pero Eckermann la hace suya y la interpreta a su manera. A lo largo de las conversaciones con Goethe encontramos una constante invitación a vivir con plenitud, a observar la naturaleza, a educar la sensibilidad, a no dejar que la existencia se marchite en la rutina o en la rigidez intelectual. La Bildung o formación del espíritu es el concepto central de este vitalismo. Para Eckermann, el hombre debe aspirar a desarrollar todas sus facultades, intelectuales, morales, estéticas, etc., de forma armónica. La educación no consiste en acumular conocimiento, sino en cultivar una disposición ante la vida, apertura, curiosidad, serenidad, gratitud. Es un camino de perfeccionamiento continuo, sin metas definitivas. En este sentido, su pensamiento anticipa una forma de existencialismo positivo. El ser humano no es algo fijo, sino que llega a ser en el proceso mismo de vivir. Y lo que distingue a este humanismo vitalista es su confianza en la experiencia directa. Eckermann no cree en los sistemas abstractos ni en las teorías cerradas. Para él, la verdad se encuentra en el contacto vivo con el mundo, con las personas,
y con la naturaleza. La sabiduría no está en los libros, sino en la mirada que sabe descubrir lo esencial en lo cotidiano. Así la filosofía se transforma en un arte del ver y del sentir. Goethe, en una de sus frases más recordadas, le dice: «La teoría es gris, amigo mío, pero el árbol dorado de la vida es verde». Eckermann recoge esa enseñanza y la convierte en una máxima existencial. La vida, con sus cambios, sus dolores y sus bellezas, es el verdadero laboratorio del pensamiento. Y esto pues, realmente impresiona al propio Eckermann y además le hace entender lo que puede ser el ser humano integral. Eckermann concibe al ser humano como un ser integral que comprende razón, emoción, cuerpo y espíritu, que forman una unidad inseparable. En este punto se distancia de las visiones racionalistas que predominaban en parte del pensamiento ilustrado y también de los excesos románticos que idealizaban la subjetividad. Su filosofía vitalista busca un equilibrio. El hombre debe pensar y sentir, debe actuar y contemplar, debe cultivar tanto el intelecto como la sensibilidad estética. En sus escritos menores y en su correspondencia, Eckermann insiste en la necesidad de aprender a mirar. Mirar no es solo ver, sino comprender, empatizar, penetrar en la vida interior de las cosas. Quien sabe mirar se reconcilia con el mundo y encuentra belleza incluso en lo imperfecto. Este gesto de atención es también un acto ético, implica respeto por la realidad, humildad ante lo que nos supera y gratitud por lo que nos ha sido dado. De esta manera, la filosofía de Eckermann se opone al nihilismo incipiente de su tiempo. En una época marcada por las tensiones entre idealismo y desencanto, él propone un humanismo afirmativo que ve en la vida no un problema que resolver, sino un misterio que vivir con plenitud. Su vitalismo no es un culto a la fuerza ni una exaltación del instinto, como lo será en Nietzsche, sino una forma de serenidad activa, vivir en armonía con la naturaleza, con uno mismo y con los demás. El diálogo con Goethe, además, lo entiende como experiencia espiritual. Y es también una experiencia espiritual este diálogo. No se trata de un simple intercambio de ideas, sino de una especie de iniciación. Eckermann, en su papel de interlocutor, aprende a mirar el mundo con los ojos de un sabio que ha logrado la reconciliación entre ciencia, arte y religión. La influencia de Goethe lo conduce a una comprensión más amplia del espíritu humano, donde la belleza y la verdad no se oponen, sino que se funden en una misma realidad viviente. Y además de esto, Goethe, para Eckermann, representa la figura del hombre total, poeta, científico, pensador, observador de la naturaleza, amante del arte y de la vida. Pero Eckermann no se limita a admirarlo, lo traduce en un modelo pedagógico. El ideal goetiano se convierte en sus manos en una ética de la formación interior. Así, Conversaciones con Goethe es también un manual de sabiduría práctica. Cada observación sobre la pintura, la botánica o la política encierra una enseñanza moral, la importancia de la paciencia, la necesidad del esfuerzo, la virtud de la medida, el amor por la realidad concreta, etc. Y con todo esto se puede decir que la sabiduría se basa también en cierto modo en la medida. Uno de los temas más recurrentes en las reflexiones de Eckermann es la sabiduría de la medida. Frente a los excesos del romanticismo y las pasiones desbordadas, reivindica el equilibrio clásico, el dominio de sí, la templanza, nada en exceso, decían los griegos, y ese tema atraviesa el espíritu del libro. Goethe mismo aparece como ejemplo de moderación creativa, un genio que no se deja arrastrar por la exaltación ni por la desesperanza, que busca siempre el punto medio entre el impulso y la reflexión. Y además, Eckermann adopta ese ideal y lo convierte en principio de vida. La medida no significa frialdad ni conformismo, sino conciencia de los límites y respeto por el ritmo natural de las cosas. En tiempos de aceleración, de entusiasmo ideológico, de pesimismo, su mensaje resulta sorprendentemente actual. Vivir bien no es vivir mucho ni intensamente, sino vivir con sentido, en sintonía con el mundo. Es algo realmente muy novedoso esto. Su vitalismo, por tanto, no es una exaltación irracional de la vida, sino una celebración lúcida. La vida vale porque puede ser comprendida y amada, no porque esté libre de sufrimiento. En el pensamiento de Eckermann, como en el de Goethe,
El dolor no es negado, sino integrado. El sufrimiento enseña, depura, amplía la conciencia. La serenidad es la victoria silenciosa sobre el caos. Y además, desde este planteamiento, desde esta perspectiva, se puede entender la relación que hay entre naturaleza, arte y libertad. Eckermann, profundamente influido por la observación científica del mundo de Goethe, desarrolló una sensibilidad muy particular hacia la naturaleza. Para él, el contacto con el mundo natural no era un pasatiempo ni una huida, sino una forma de conocimiento espiritual. La naturaleza es el gran libro del ser. En ella se revela la unidad del cosmos, la armonía entre forma y función, el equilibrio entre diversidad y ley. De ahí que su humanismo sea también ecológico en el sentido profundo del término. El hombre no es dueño de la naturaleza, sino parte de ella. La contemplación de los ciclos naturales enseña humildad y paciencia. Aprender de una hoja o de una piedra es aprender sobre uno mismo también, desde la perspectiva de ambos. El arte en esta visión es una prolongación de la naturaleza. El artista no inventa, sino que descubre y revela. Eckermann ve en el arte una vía de acceso a la verdad, no una mera expresión subjetiva. El genio creador, siguiendo la inspiración de Goethe, no debe encerrarse en la originalidad ni en el capricho, sino servir a la vida, darle forma visible a lo invisible. En este sentido, su humanismo vitalista se une a una estética del equilibrio. La obra de arte debe reflejar la unidad del espíritu y también del mundo. Además, la libertad para Eckermann consiste en vivir según la ley interior que armoniza con la ley del universo. No es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que es conforme a la naturaleza y a la razón. La verdadera libertad para él es autocontrol, no desenfreno. En esta idea se reconoce también la huella del estoicismo y del pensamiento clásico, pero reinterpretados desde una sensibilidad moderna abierta al dinamismo de la vida. Además, también desde su planteamiento no hay que olvidarse de la dimensión moral de su humanismo vitalista. El humanismo de Eckermann es ante todo moral en el sentido más alto del término. La moralidad no es obediencia a un código, para él, a un código externo, sino expresión de una vida interior madura. El hombre moral es aquel que ha alcanzado la armonía consigo mismo y con el mundo, que actúa según principios universales, pero sin renunciar a su individualidad. En este sentido, Eckermann comparte con Goethe la convicción de que el bien no se impone, se conquista. La virtud o la bondad no es una renuncia, sino una forma de belleza espiritual. Vivir moralmente es vivir de manera bella, en el sentido de que cada acción refleja una forma interior. En este punto, su pensamiento se aproxima a la tradición estética de Schiller y al ideal clásico de la kalokagatia, la unión de lo bello y lo bueno. Además, la moralidad, en su concepción, no se reduce al deber, sino que se relaciona con la alegría de vivir. El hombre virtuoso, el hombre bueno, es aquel que goza de la vida sin corromperla. Y esto se aplica también a la mujer, como es lógico, que encuentra placer en la justicia, en la gratitud, en la contemplación. Por eso su filosofía puede considerarse un humanismo vitalista, porque pone la vida en el centro, pero una vida consciente, reflexiva y cultivada. Y también, desde esta perspectiva, se puede decir que se percibe una pedagogía del alma o de la mente. Eckermann es también un pedagogo. En conversaciones con Goethe puede leerse este escrito como un tratado de educación espiritual. Cada diálogo enseña algo sobre cómo pensar, cómo sentir, cómo mirar el mundo. La sabiduría no se presenta como un conjunto de reglas, sino como una actitud, y la clave está en aprender a vivir desde dentro, con atención y serenidad. Su pedagogía se funda en el ejemplo más que en el precepto. Goethe aparece como modelo de integridad vital, pero no como ídolo. Eckermann no pretende copiarlo, sino aprender de su forma de estar en el mundo. La verdadera educación, parece decirnos, no consiste en repetir lo que otros han pensado, sino en despertar la capacidad de pensar por uno mismo. En este sentido, su humanismo vitalista es también una filosofía del despertar. Despertar significa salir del automatismo, del ruido interior, de la superficialidad. Significa recuperar la sensibilidad ante la belleza y el misterio de la existencia. En un mundo que tiende a la distracción, Eckermann reivindica la atención como virtud cardinal. Solo quien está atento vive plenamente.
En este aspecto, la herencia de Eckermann es realmente sobresaliente. Aunque su nombre no figura junto al de los grandes filósofos del siglo XIX, la influencia de Eckermann ha sido profunda y duradera. Su libro inspiró a generaciones de pensadores, artistas y escritores. Nietzsche lo admiraba por la manera en que supo captar el espíritu de Goethe. Thomas Mann lo consideraba un modelo de interlocutor filosófico. Stefan Zweig vio en él al discípulo perfecto, capaz de servir a la verdad sin servirse de ella. Pero más allá de las influencias literarias, lo que hace de Eckermann una figura filosófica relevante es la actitud vital que asume, que encarna. En una época de crisis de valores, de desarraigo espiritual y de fragmentación del saber, su pensamiento ofrece una alternativa serena: volver a la vida, a la experiencia directa, a la contemplación de lo real. Su humanismo vitalista es un intento de reconciliar el pensamiento con la existencia. Y es una exigencia de conseguirlo también. Hoy, en un mundo dominado por la velocidad, la dispersión informativa y la superficialidad emocional, las lecciones de Eckermann recobran vigencia. Nos enseña que la sabiduría no consiste en saber mucho, sino en comprender bien, que la felicidad no está en el exceso, sino en la armonía, y que la verdadera libertad es la de quien se conoce a sí mismo y acepta con gratitud el don de estar vivo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias.